Tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma del Vanguard Room para comenzar esta semana, sí, esta primera semana de este cuarto y último bimestre con un tema más dentro del curso de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre aspectos relacionados a los tipos de textos según su contenido o la intención del autor. Hablaremos un poco sobre su clasificación y las características que tienen cada uno de ellos, para luego pasar a desarrollar algunos ejercicios que se planteen para este tema. Vamos a comenzar entonces. Recordemos que un texto es un conjunto de ideas, de enunciados, que se relacionan, ¿ya? Y que muestran un mensaje general. En este caso, giran en torno a un tema. Cada texto se encuentra conformado por diversas ideas que van a otorgarle un sentido muy particular, las mismas que pueden variar en número de acuerdo con la extensión del texto. Dentro de ello, sabemos que todas las ideas van a girar en torno a un tema. Este no es otro que el asunto tratado en el texto. Muestra un significado general del mismo y se identifica haciendo la pregunta ¿de qué trata el texto? Dentro de la importancia del tema, vamos a reconocer los tipos de textos, ¿ya? Ya que tienen diferentes clasificaciones tomando en cuenta aspectos del mismo. La que hoy vamos a conocer un poco es según la intencionalidad que tenga el autor con respecto a lo que quiere mostrarnos, en cuanto pues a la intención y a la estructura que presentan los mismos. Antes de entrar de lleno pues a ese aspecto importante, eh, hay que tomar en cuenta eh, cómo elaborar un texto con cohesión y con coherencia, que son dos aspectos muy importantes de todo texto. La coherencia, básicamente hablamos del sentido lógico. Trata de seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizar, distribuyéndola en capítulos, párrafos y oraciones, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto, llámese texto expositivo, narrativo o dialogado, realizando previamente un ordenador gráfico, un planteamiento, un plan, ya, un bosquejo, un modelo de cómo voy a yo a elaborar mi texto. Pero todo ello pasa básicamente por que tenga sentido lógico, que se pueda entender claramente. Pero para que un texto tenga coherencia, ¿sí? Tiene que estar bien estructurado, tiene que tener una cohesión tal que forme un todo y que gire en base a un tema. La cohesión trata de utilizar mecanismos lingüísticos, ¿ok? Procedimientos, técnicas que manifiesten la conexión entre sus distintas partes, que ayuden a unir elementos dentro del texto, cumpliendo cada uno de ellos una función determinante, evitando la repetición de las palabras o la redundancia. Para ello se hace uso de diferentes técnicas como las técnicas de la referencia, ¿no? En el caso de uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos, o el uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico, o el uso de marcadores discursivos como conectores o enlaces para mostrar la organización de las ideas. Entonces, todo texto debe tener una cohesión en un nivel sintáctico. Cada uno de esos elementos estructurales unidos de tal manera que giren en torno a un tema y esto, la cohesión, forme finalmente la coherencia, el sentido lógico, el haber sabido seleccionar cada uno de los elementos y que finalmente le den sentido a lo que, a lo que se escribe. Bien,
Ahora vamos a entrar de lleno a la clasificación de los textos según su contenido. Bien, según su contenido vamos a clasificar a los textos en narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos o informativos y los argumentativos. Vamos a empezar con el texto narrativo, cuya intención comunicativa es la de relatar hechos, sean reales y o imaginarios, para poder contar una realidad tal vez. Lo más resaltante de un texto narrativo es que presenta un narrador, que es quien cuenta la historia, el cual puede estar presente de tres maneras: en primera, segunda o tercera persona, ser parte de la historia o estar ajena a ella. Ahora, la estructura que presenta un texto narrativo está basada en tres elementos: inicio, nudo y desenlace. Un texto narrativo responde a las preguntas: ¿qué pasa? ¿Qué sucede con los personajes? Básicamente, porque gira en torno a ellos. Y se puede ver mucho la utilización de verbos, ¿sí? Verbos que van a señalar acciones que realizan unos personajes en un momento y en un tiempo determinado, contados por un narrador. Vamos a encontrar textos narrativos básicamente en especies narrativas como novelas, cuentos, mitos, fábulas, leyendas, en noticias, etc. Los textos descriptivos, su intención comunicativa es la de contar cómo son los objetos o las personas, los lugares, los animales o los sentimientos. Se puede contar el aspecto físico de una persona o se puede describir el aspecto físico de una persona realizando una prosopopeya, o se puede comentar el aspecto moral o psicológico, una etopeya, o se puede describir de manera exagerada una persona, una caricatura, o también se puede describir un paisaje, una topografía. Generalmente un texto descriptivo responde a las preguntas cómo son, cómo es. Y una característica también que se puede notar aquí es la abundancia de adjetivos calificativos, atributos, cualidades, y en donde podemos encontrar diferentes tipos de textos descriptivos. Básicamente podría ser en textos narrativos también, ¿no? Sí, en la primera parte, en el inicio, ya que en todo inicio de un texto narrativo se describe al personaje o a los personajes, y allí es donde podemos encontrar pequeños textos descriptivos. Se describe también a los ambientes, ¿sí? Donde se desarrolla la historia. Luego también podemos encontrar este tipo de textos en guías de viajes, en cartas, ¿ok? En diarios, etcétera. Los textos dialogados están muy ligados con eh, el género teatral, ¿no? El género dramático. La intención comunicativa es la de reproducir, literalmente los diálogos de los personajes, las conversaciones, los intercambios de opiniones, de ideas, pero no solamente en el aspecto de acción físico, sino también en cuanto a la conducta que van a tomar cada uno de ellos con respecto a lo que van a representar. Responde a la pregunta ¿qué dicen? ¿Ok? Y una característica que podemos notar es la utilización de acotaciones, de guiones, de comillas, y donde podemos encontrar diferentes tipos de textos dialogados son en las piezas teatrales, en los guiones de una película o de una novela o de una serie, o los diálogos incrustados en los cuentos, en las novelas, en las leyendas, en las fábulas o en una entrevista. El texto expositivo o informativo, a diferencia de los anteriores, explica de manera objetiva, real, concisa los hechos. Si bien es cierto, puede aparecer tal vez un narrador o alguien que cuente la historia, pero no gira en torno a él, sino que cuenta un hecho real, que responde a la pregunta ¿por qué es así? ¿O por qué fue así? Aquí utilizan básicamente un lenguaje claro y directo, y donde podemos encontrar diferentes tipos de textos expositivos es justamente aquí, ¿no? En estas diapositivas que te estoy mostrando.
o en la explicación que te estoy dando, porque estamos hablando de ciencia. Y los textos expositivos están ligados con las ciencias, en este caso con la lingüística, ¿no? Parte de la lingüística. O la lexicografía, básicamente el estudio de los libros. También podemos encontrar textos expositivos en libros de textos, en compendios, ¿no? En artículos de divulgación, en enciclopedias, en diccionarios, efectivamente. Y para poder terminar esta parte, porque también vamos a hablar sobre el texto instructivo más adelante, que no aparece en el cuadro, son los textos argumentativos. Estos tienen la intención comunicativa de defender una idea o ideas y expresar argumentos u opiniones. Responden generalmente a las preguntas ¿qué pienso? ¿O qué te parece? Y una característica que podemos encontrar en este tipo de textos es la utilización de verbos que expresan opiniones. Y donde podemos encontrar textos argumentativos son en artículos de opinión, en editoriales de los diarios o de los noticieros o de algún programa cultural o político, en críticas de prensa, en ensayos, en tesis. Y para terminar esta parte del estudio de los textos según su contenido, tenemos a los textos instructivos. ¿Ok? Son textos cuyos contenidos presentan instrucciones para poder lograr un determinado objetivo, pasos, secuencias que debemos de seguir para lograr un objetivo. Los más usuales son los manuales, ¿sí? Y las recetas de cocina, donde vamos a hallar todo un procedimiento para poder desarrollar un fin, un propósito. Como por ejemplo, en la preparación de frituras de poro, en donde vamos a explicar detalladamente qué ingredientes y qué pasos vamos a seguir para poder desarrollar este, ese plato. Aquí se caracteriza por la utilización de conectores de secuencia, ¿sí? Conectores de secuencia en primer lugar, luego, mientras tanto, finalmente. Ahora bien, luego de haber conocido los diferentes tipos de textos según su contenido, empezaremos a desarrollar algunos ejercicios, ¿sí? Que se van a ir planteando para poder reconocer algunos aspectos, sobre todo, ¿no? Qué tipo de texto se presenta y recordar también el tema de la estructura de los mismos, llámese tema, título, idea principal, ideas secundarias. En el texto número 1 dice así: por $1000 cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN, conocer su genoma y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, esclerosis múltiples y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23andMe, que atiende vía Internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico. Al cabo de 4 meses, recibirá una clave de acceso a su análisis genético dentro del archivo que la empresa tiene en Internet, del que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son, por lo general, inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer y, muy por el contrario, provocan una ansiedad innecesaria. Lo recomendable, ¿sí?, es realizar una lectura eh, secundaria o hasta en una tercera oportunidad utilizar técnicas como por ejemplo técnica del subrayado para poder reconocer algunas ideas que considere que son importantes para poder analizar finalmente este texto. En la primera pregunta dice qué tipo de texto es. Claramente notamos que estamos hablando de ciencia, de una investigación. Por lo tanto, es este un texto expositivo.
no narrativo. No hay un narrador, no estamos contando hechos ficticios, ¿no? Estamos contando una realidad objetiva, concreta. No hay diálogos para que sea un texto dialogado. No hay una idea fija. No se está defendiendo una idea. Se está hablando sobre ciencia. Por lo tanto, estamos ante un texto expositivo. El tema en torno al cual gira la historia podría ser, por ejemplo, el ADN, podría ser también las enfermedades en el futuro, podría ser investigación genética, ¿no? Diferentes temas. Yo te planteo algunos que vamos a estar discutiendo durante nuestras clases en vivo. El título sabemos que se desprende del tema, así es que podríamos agregarle un aspecto más específico a lo que ya hemos dicho para poder encontrar un título adecuado a este texto. Y así iremos desarrollando este y otros textos, reconociendo aspectos del mismo o de los mismos durante nuestras clases a desarrollarse esta semana. Espero que hayas podido captar el tema, entender claramente los diferentes tipos de textos y sus características y en dónde podemos encontrar cada uno de ellos. No te olvides de revisar el material que aparece en la plataforma, especialmente ver el video del tema y darle me gusta. Conmigo será hasta la próxima semana. Chicos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿sí? Hasta pronto.